Vamos a recibir con mucho gusto al ministro de Turismo, Tabaré Viera. Tabaré, gracias por estos minutos. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer como siempre, Noel. Bien, el 27, o sea, hace 2 días, en silencio, a pesar de que estábamos varios medios buscando desesperadamente la modificación de un decreto que tiene que ver con la salud pública y no con el Ministerio de Turismo, pero bueno, el Poder Ejecutivo ha aprobado modificaciones a este decreto. Sé que ustedes se enteraron por la página de Presidencia, tampoco nadie les avisó, no sé cómo fue eso. Digo, No, sí, Sí, que estamos enterados porque lo firmamos. Esto es un decreto del Poder Ejecutivo que también lleva nuestra firma. Es decir, el tema es que de los requerimientos para ingreso al país, en base a lo que sucedía, a la pandemia, a la situación sanitaria, en la medida que fue mejorando, se fueron eliminando algunos requerimientos, ¿no? Todos recordamos lo que desde las fronteras cerradas, después abiertas. No, está claro, lo de la pandemia se eliminó todo. Casi todo. ¿Qué quedó? Lo que quedaba, que es lo que se modifica el último decreto, era la obligatoriedad de presentar certificado de vacunación y si no tenía el esquema, digamos, de vacunación anti-COVID completa, se exigió un hisopado y un PCR. Ahí está. Y un seguro de salud para ingresar. ¿Pero se pedía eso, ministro? ¿Alguien lo pedía? Bueno, estaba vigente. Porque a mí me dijeron en el Ministerio de Salud Pública, si te atienden en una policlínica se les preguntaba y si tenían un seguro, bueno, le cobraban el seguro, o se intentaba. Claro, es probable, pero digo, estaba vigente. Ocurrió que ahora, nosotros insistimos mucho, cuanto menos se moleste a la gente, se le exija, menos requerimientos tenga, más fácil sea el ingreso al país, mejor para el turismo, ¿no? El turista no quiere la vida fácil. Por lo tanto, si la situación sanitaria lo permitía, como así lo juzgo, porque eso es la autoridad sanitaria la que define, el Ministerio de Salud Pública, bueno, lo que cambió en definitiva en ese decreto es que ya no se exige el certificado de vacunación. Y bueno, se especificó, tal vez haya algún error de redacción, en que sí sigue siendo obligatorio el seguro de salud. O sea, no es nuevo el sí, lo que pasa es que no es nuevo, pero nunca nadie lo pidió. Bueno, digo, y como en este país felizmente no se deja sin atención a nadie. Claro, en salud pública. El tema. Pero en definitiva, lo que se modificó de la situación anterior, el decreto que estaba vigente, es la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación. Sigue vigente la exigencia de un seguro de salud, que también está a estudio, así nos lo ha dicho el propio ministro de Salud, de acuerdo a cómo siga la situación sanitaria, si esto puede ser modificado más adelante. Las otras preguntas no son para ustedes, porque yo me pregunto, ahora los refugiados quedan afuera, pero el que viene de Cuba, que camina por la selva, que viene hace 5.000 kilómetros en Brasil, que lo explotan de todos lados, no puede entrar más el cubano con este criterio. Va a venir con un seguro médico. ¿De qué va a venir? Si viene prácticamente con lo opuesto. Pero no es una pregunta para ustedes. Es más claro, es más restrictivo para los migrantes, para los refugiados. Sí, para los refugiados quedan fuera ahora acá. Pero es más fácil expresamente se deja fuera los de reunificación familiar. Seguro, ¿no? Que no sé cómo lo van a demostrar. ¿No? Yo vengo a reencontrarme con mi mujer, le dice ahí en la frontera. Sí, en fin, no son preguntas para usted, pero no, supongo que hacemos decretos rígidos y después incontrolables. Digo, ¿qué quiere que le diga? A veces sí, pero bueno, en definitiva las cosas en general, si uno va a pensar de cuánto puede controlarlo, no tendría ninguna ley ni ningún reglamento, porque es difícil de controlar absolutamente todo. Ministro, me decían de la producción, el ministro te va a dar cifras hoy que las va a adelantar. No, estoy bromeando. Digo, sé que me va a decir que fue una buena o muy buena temporada, pero ¿qué se puede adelantar? ¿Cuándo van a presentar las cifras ustedes? Nosotros vamos a presentar cifras como lo ha hecho siempre el Ministerio, datos técnicos, estadísticos, una vez culminado el trimestre. O sea, es trimestralmente porque hay muchos datos que bueno, dependen... O sea que cuando termine marzo o después de turismo... No, cuando termine marzo. Cuando termine marzo daremos enero, febrero y marzo, porque hay cosas que necesitan, digamos, una masa de datos como para hacer determinados promedios, ¿no? Pero bueno... ¿Qué le han soplado los técnicos? Los indicadores igual que el 2019, primarios, mejor, brutos, muestran una consolidación
de la recuperación del sector. El sector turístico fue un sector que sufrió muchísimo, como todos sabemos, y si tomamos desde la apertura de fronteras, que fue a finales de noviembre del 2021, o sea, todo el 2022, vemos que trimestre a trimestre la gráfica es ascendente, según, por ejemplo, tomando como indicador el número de visitantes, el número de turistas no residentes. Tanto que el tercer trimestre del 2022 ya fue igual o muy parecido al mismo periodo del 2019, último año prepandemia. Y el cuarto trimestre, este que cerramos en diciembre del 2022, ya fue bastante superior al cuarto trimestre del 2019. Qué buen dato. ¿No? Entonces, digo, muestra un proceso de recuperación que también enero sigue mostrando lo mismo. Tuvimos un muy buen enero. Para la situación argentina. 480.000 turistas no residentes. En enero. En enero, ya el 2023, dato parcial del trimestre que viene, contra 430.000 que fueron en el enero del 2020. Nunca me entra en la cabeza dónde los meten, pero igual, digo, por las camas disponibles y las casas disponibles que tiene este país, digo, pero en algún lado se quedarán, digo. Cifras redondas, de esos 480.000 turistas que ingresaron, porque además a eso le tiene que sumar el movimiento interno, los turistas no residentes. Más a mi favor todavía. Claro. De los 480.000 turistas de enero, 180.000 cifras redondas fueron hotel. 130.000 fueron a apartamentos alquilados. Y 110.000 fueron a casas de amigos o parientes. O que dicen que eran de amigos. Que es lo que declaran en esta encuesta que hacen ustedes. Claro. Ahí está. Eso es lo que se recaba en las encuestas que se hacen en los pasos de frontera. Le quiero hacer dos o tres preguntitas finales porque no tenemos mucho tiempo. Todo este proyecto para regular los alquileres por redes y esta competencia desleal en muchísimos casos con la hotelería instalada, ¿qué le va a implicar al Ministerio? ¿O ustedes van a controlar esto parcialmente y lo harán otras unidades del gobierno? ¿Cómo será eso? Sí, por supuesto. Todo esto, este proyecto de ley que ha ingresado al Parlamento y que va a tener todo su proceso de debate, en definitiva, le va a faltar la reglamentación, el decreto reglamentario o la ley reglamentaria que va a establecer algunos detalles. Ahora lo que se establece con esta ley son definiciones y regulación en términos generales. Es decir, se crea un nuevo tipo de alojamiento comercial, digámosle así, que son las viviendas de uso turístico. ¿Siempre existió? Sí, siempre existió el alquiler. Solo que eso que en algún momento estaba dentro de la llamada economía colaborativa, con las nuevas herramientas tecnológicas, las plataformas, no voy a nombrar ninguna, pero hay varias, bueno, tomaron una dimensión que termina siendo un negocio que compite de alguna manera en forma desleal con hoteles, que son los que pagan impuestos, generan empleos, cumplen con las reglamentaciones que tienen sus costos, desde las municipales hasta las contra incendios. Entonces, en definitiva, esta ley define un nuevo tipo de vivienda turística comercial, que bueno, que son aquellas que, a ver, no van en contra, me apresuro a aclarar, en contra de aquel propietario, que además el derecho de propiedad también lo tenemos que preservar, pero aquel propietario que arrienda su vivienda o su habitación, su casa, su apartamento, por 15 días, por un mes, por 2 meses, hasta por 3 meses para pagar los gastos del año. Ese no está definido como una vivienda de uso comercial. Esto, digamos que de alguna manera lo reglamenta y lo obliga a registrarse como vivienda de uso turístico a lo que son verdaderos hoteles, edificios enteros que están permanentemente arrendados. O sea, más de 5 veces a distintos propietarios
por un tiempo sumado no menor a 90 días. Ministro, le agradezco por hoy. Los tiempos son informativos siempre. Yo tengo que poner la cara y lo tengo que despedir rápidamente. Por supuesto, pero fue buena. Le agradezco porque además, digo, ya hablaremos del presente del Partido Colorado, además esto que pasó con Adrián Peña, que se revirtió y todo eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a las órdenes.